El Departamento de Justicia de la administración Trump está reteniendo más de 50 páginas de notas y entrevistas del Buró Federal de Investigaciones que nombran directamente al presidente como presunto abusador sexual. La cadena de radio pública NPR fue el primer medio de comunicación importante en confirmar esta información, aunque en cierta medida ya existía la sospecha de que, a pesar de los millones de documentos publicados relacionados con el caso Epstein, la administración no estaba revelando todo lo que debía. La investigación de NPR analizó 3 conjuntos diferentes de números de serie en los archivos y encontró 53 páginas de documentos de entrevistas y notas que faltaban en la base de datos pública del caso Epstein, documentos que aparecen catalogados en el sistema interno del Departamento de Justicia, pero que no fueron puestos a disposición del público. Esto resulta éticamente muy grave, especialmente considerando que la administración está legalmente obligada a publicar todos los archivos relacionados con el caso. En el contenido de esos documentos inéditos, una mujer identificó a Trump como su abusador sexual cuando era niña. Según su testimonio, en el año 1983, cuando ella tenía apenas 13 años de edad, Jeffrey Epstein la presentó a Trump, quien intentó obligarla a tener relaciones sexuales. La joven logró defenderse y golpear a Trump, tras lo cual él le dio un puñetazo en la cabeza y la echó del lugar. El Buró Federal de Investigaciones entrevistó a esa mujer en 4 ocasiones diferentes, pero NPR informa que solo la primera de esas entrevistas aparece en la base de datos pública. Y precisamente esa primera entrevista, la única que fue publicada, es la que no menciona a Trump en absoluto, limitándose únicamente a hablar del tiempo que la mujer pasó con Epstein y de cómo él abusó de ella cuando era niña. Adicionalmente, hay acusaciones de otra mujer contra Trump que, según NPR, fueron eliminadas de los archivos públicos después de su publicación inicial, para luego ser republicadas unas semanas después. En ese caso, la mujer declaró que tenía 13 años cuando Epstein comenzó a abusar de ella y que en determinado momento la llevaron al Club Mar-a-Lago de Trump para reunirse con ambos hombres. Según su relato, se sintió profundamente incómoda mientras los 2 hombres se reían comentando que ella era buena. Ante las preguntas de NPR sobre estas omisiones, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió que Trump ha hecho más por las víctimas de Epstein que cualquier otro antes que él y que, tal como lo ha dicho el propio presidente, ha sido totalmente exonerado de todo lo relacionado con Epstein. Desde la oposición política, el representante Robert García, miembro de mayor rango del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental, emitió un comunicado confirmando el informe de NPR. García, quien como miembro del Congreso tiene acceso a los archivos sin editar, declaró que los demócratas pueden confirmar que el Departamento de Justicia parece haber retenido ilegalmente entrevistas del Buró Federal de Investigaciones con la sobreviviente que acusó al presidente Trump de crímenes atroces. Señaló que se trata de una investigación paralela sobre este encubrimiento y calificó la evidencia directa de una posible agresión por parte del presidente de los Estados Unidos como el delito más grave vinculado a la Casa Blanca. Mientras tanto, el escándalo de Epstein continúa generando consecuencias para otras figuras prominentes. El médico de famosos Peter Attia renunció a su cargo en la cadena CBS en medio del escrutinio generado por sus intercambios de correos electrónicos con Epstein. Su portavoz afirmó que se retiró para garantizar que su participación no distrajera del importante trabajo que se realiza en esa cadena, sin hacer más comentarios al respecto. En el Reino Unido, el ex embajador británico en los Estados Unidos fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público debido a su conexión con Epstein. Y en el ámbito deportivo, Casey Wasserman, presidente de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, ha enfrentado peticiones de renuncia a su cargo por sus correos electrónicos con Epstein y con Ghislaine Maxwell, aunque hasta el momento continúa en su posición. Todo esto deja abierta la pregunta de si habrá una verdadera rendición de cuentas para alguna de estas figuras, incluyendo al propio presidente de los Estados Unidos. En otro frente político de gran relevancia, un creciente número de representantes y figuras públicas pide la renuncia del congresista republicano Tony González, ante las acusaciones de que mantuvo una aventura con una ex empleada llamada Regina Santos, quien se suicidó el año pasado. Según textos revisados por varias publicaciones, González envió mensajes sexualmente explícitos a Santos, solicitándole imágenes y detalles íntimos, y esos mensajes continuaron incluso después de que ella le indicó que se estaba excediendo. En algún momento,
Santos incluso llegó a cuestionarle si la había contratado únicamente porque le parecía atractiva. Otros mensajes revelan que acordaron reunirse en varias ocasiones y pasaron tiempo juntos en una cabaña vacacional. Regina supuestamente le envió un mensaje a un colega indicando que había tenido una aventura con su jefe. Parte de esta información ha sido compartida por el esposo de Regina, Adrián Santos, tanto en línea como a través de su abogado, quien acusa a González de haber presionado a Regina para iniciar una relación y de haberla obligado a hacer peticiones de carácter sexual. González niega haber tenido una aventura y acusa al viudo y a su abogado de chantaje, señalando que es repugnante ver a personas lucrarse política y económicamente con una muerte trágica. Como respaldo de sus acusaciones de chantaje, González compartió una captura de pantalla de un supuesto correo electrónico que revelaba un acuerdo de $300,000 por un convenio de confidencialidad. El esposo de Regina respondió negando haber chantajeado a nadie, señalando un patrón constante de evasión, negativa a asumir la responsabilidad y mentiras para proteger la imagen del congresista. Este escándalo ocurre en un momento particularmente delicado para González, quien se encuentra en medio de unas primarias muy reñidas para mantener su escaño representando al Distrito 23 de Texas. Su oponente en esas primarias es Brendan Herrera, un canal de contenido político en Internet, con quien González tuvo una diferencia de apenas 400 votos en las elecciones anteriores. Herrera ha lanzado anuncios sobre el supuesto romance, con narraciones que señalan el riesgo que representa para los republicanos de perder el escaño y entregar el control del Congreso a los demócratas. Desde el Partido Republicano, varias figuras han tomado posición sobre el asunto. La representante Lauren Boebert ha dicho que González debería renunciar. Brandon Gill afirmó que los Estados Unidos merecen algo mejor. Nancy Mace publicó un extenso comunicado calificando los mensajes de texto de repugnantes e inexcusables, señalando que un miembro del Congreso acosó a su propio personal en plena noche, que esa persona ya no está, que su hijo crece sin su madre y que González hace campaña como si nada hubiera pasado, insistiendo en que no hay tolerancia con quienes abusan de su poder sobre los demás. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, no ha pedido la renuncia, pero calificó las acusaciones de graves y señaló que González debe abordarlas con sus electores, añadiendo que las investigaciones tanto en Texas como en la Oficina de Conducta del Congreso deben completarse. Cabe destacar que la Cámara de Representantes aprobó previamente una medida que prohíbe expresamente a los representantes tener relaciones sexuales con su personal. En cuanto a la muerte de Regina Santos, algunos han vinculado su suicidio con las consecuencias de la aventura. El abogado del esposo indicó que la relación y sus consecuencias influyeron en su muerte. Sin embargo, según reportes de NBC News, Regina y su esposo estaban distanciados al momento de su fallecimiento y otros medios locales informaron que ella le había dicho a los servicios de emergencia que su esposo tenía una relación romántica con su mejor amiga. Nada de eso, sin embargo, afecta la gravedad de las acusaciones principales relacionadas con el comportamiento del congresista hacia su empleada. En otro tema de gran importancia, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Ryan Schwenk, testificó ante una audiencia del Senado sobre serias irregularidades dentro de la agencia. Schwenk, quien se desempeñó como subdirector jurídico del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde agosto de 2021, declaró que renunció a su cargo en febrero de 2026 para poder hablar libremente ante el Congreso. Según su testimonio, en su primer día enseñando derecho a nuevos cadetes en la Academia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Glencoe, Georgia, recibió órdenes secretas de entrenar a los nuevos reclutas para violar la Constitución, específicamente enseñándoles a entrar en casas sin orden judicial. Schwenk declaró que nunca en su carrera había recibido una orden tan descaradamente ilegal, ni una transmitida de forma tan inquietante, y que su supervisor le dejó claro que la desobediencia podría costarle el trabajo. El testimonio de Schwenk fue acompañado por el de Tiana Gibson Brown, cuyo esposo Garrison Gibson fue arrestado después de que agentes armados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas derribaran su puerta con un ariete el mes anterior. Según su relato, cuando Garrison preguntó a los agentes si tenían una orden judicial, estos afirmaron que sí la tenían, firmada por un juez, pero cuando él pidió verla, simplemente ignoraron su solicitud. 4 días después del arresto, un juez ordenó la liberación de Gibson, determinando que los agentes habían violado sus derechos bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución,
que protege contra registros e incautaciones ilegales. Este caso es solo uno de los muchos que se registran en todo el país, donde los inmigrantes temen que incluso quedarse dentro de sus hogares con la puerta cerrada no puede protegerlos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Schwenk también denunció que el Departamento de Seguridad Nacional ha desmantelado el programa de entrenamiento de la agencia, recortando 240 horas de clases vitales de las 580 y 4 horas totales del programa. Entre las materias eliminadas o reducidas se encuentran instrucción sobre la Constitución, el sistema legal, entrenamiento con armas de fuego, uso de la fuerza, procedimientos de arresto legal, detención adecuada y los límites de la autoridad de los agentes. Según Schwenk, este desmantelamiento del programa de entrenamiento se debe a la presión de la administración para producir un flujo incesante de nuevos oficiales, eliminando incluso las pruebas académicas y prácticas necesarias para determinar si los cadetes pueden desempeñar su trabajo de manera segura y legal. Todo esto responde al objetivo de la administración de capacitar a miles de nuevos oficiales antes de fin de año. El Departamento de Seguridad Nacional informó un aumento histórico del 130% en su plantilla durante el periodo reciente, afirmando haber duplicado el número de oficiales de 10,000 a 22,000, tras recibir más de 220,000 solicitudes. El departamento emitió un comunicado negando las afirmaciones de Schwenk, insistiendo en que los oficiales reciben la mejor capacitación para arrestar y expulsar a personas de alto riesgo de las comunidades, y señalando que no se han recortado las horas de capacitación, sino que se ha optimizado el programa para reducir la redundancia e incorporar avances tecnológicos sin sacrificar el contenido básico. Sin embargo, más allá de la versión oficial, la preocupación pública y la de quienes trabajan dentro de la agencia parece ir en aumento, especialmente considerando las imágenes que circulan mostrando a agentes rompiendo abiertamente el protocolo establecido. La situación ha generado preocupación incluso entre figuras cercanas a la administración. El estratega político Steve Bannon ya ha expresado sus inquietudes sobre las consecuencias electorales de estas acciones, señalando que si los republicanos pierden las elecciones intermedias y las de 2028, algunos podrían enfrentar consecuencias legales. También se observaron momentos de tensión entre Kristi Noem y otros funcionarios de alto rango, quienes tras el asesinato de Alex Brady comenzaron a señalarse mutuamente al recibir críticas, argumentando que simplemente habían estado siguiendo órdenes. Con denunciantes como Schwenk señalando los débiles estándares de entrenamiento, agentes con aparentemente pocos límites legales y un liderazgo que no implementa los cambios necesarios, las cuestiones legales que rodean a la agencia se acumulan de manera preocupante. En el ámbito mediático y político, la presentadora y comentarista conservadora Candace Owens lanzó el tráiler de una nueva serie titulada La novia de Charlie, que promete generar un intenso debate dentro del movimiento conservador. La serie es profundamente crítica con la respuesta de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, ante la muerte de su esposo. Según lo que Owens compartió públicamente, la producción parece sugerir que Erika Kirk pudo haber tenido algún nivel de participación en el asesinato de Charlie, incluyendo clips de Erika junto con comentarios que la cuestionan duramente. Entre las críticas que aparecen en el tráiler, se destacan preguntas sobre por qué describió el funeral de su esposo como el evento del siglo, y señalamientos sobre su actitud durante ceremonias conmemorativas. La reacción ante este anuncio fue inmediata y polarizada. Figuras conservadoras prominentes reaccionaron con indignación ante el ataque de Owens a una viuda en duelo. Meghan McCain calificó a Owens de pura maldad y cuestionó cómo alguien puede atacar públicamente a una mujer cuyo esposo fue brutalmente asesinado. Ben Shapiro publicó un video en respuesta, describiendo a Owens como alguien que encuentra personas prominentes dentro del conservadurismo y las explota repetidamente hasta que no puede sacarles más provecho, para luego pasar a la siguiente víctima. Shapiro llegó a sugerir que Erika Kirk debería considerar acciones legales contra Owens por lucrar con el asesinato de Charlie Kirk al implicar a su viuda en el crimen. Sin embargo, entre quienes han seguido a Candace Owens y se han puesto de su lado en las batallas mediáticas de la derecha, el entusiasmo por la serie es considerable, con seguidores citando frases de Charlie Kirk sobre la importancia de seguir haciendo preguntas para mantener la libertad y calificando el estreno como un momento histórico para el movimiento. Esta división refleja una de las muchas fracturas que atraviesan actualmente al movimiento conservador, en lo que algunos han denominado las guerras civiles internas de ese espacio político. Finalmente,
existe una conversación de gran relevancia sobre la inteligencia artificial y la posición de la administración Trump respecto a su desarrollo y regulación. Las encuestas muestran que casi 6 de cada 10 estadounidenses no confían en la inteligencia artificial, que 8 de cada 10 están preocupados porque podría representar una amenaza para la humanidad, y que el 80% considera que el gobierno debería establecer normas para la seguridad de la inteligencia artificial, incluso si eso implica frenar su desarrollo. De manera notable, este sentimiento es ampliamente compartido entre republicanos, con el 79% de ese grupo apoyando la existencia de regulaciones para la seguridad de la inteligencia artificial y la protección de datos, un porcentaje idéntico al de los demócratas e independientes que comparten esa posición. A pesar de este sentir generalizado de la población, la administración Trump ha tomado exactamente el camino contrario, adoptando medidas para acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial, impulsando una desregulación masiva y revirtiendo los controles limitados que había establecido la administración anterior. Las empresas tecnológicas gastaron un récord de $109 millones en cabildeo el año pasado, y Meta lanzó una campaña de $65 millones para impulsar candidatos favorables a la inteligencia artificial, lo que podría explicar en parte la orientación de la administración en este tema. Las preocupaciones específicas de la población son variadas. 2/3 de los estadounidenses creen que la inteligencia artificial va a destruir empleos. Existe una creciente inquietud sobre el impacto en la energía, el uso del suelo y el medio ambiente de los centros de datos que requiere esta tecnología. Según la organización Data Center Watch, desde 2023 se han bloqueado o retrasado $162 mil millones en proyectos de centros de datos. En cuanto a los jóvenes, el 90% de las mujeres de 50 años o más, un grupo con alta participación electoral que podría ser determinante en las elecciones intermedias, está preocupado por la falta de estándares nacionales para proteger a los niños de los riesgos de la inteligencia artificial. Sin embargo, existe una marcada brecha generacional en la percepción de esta tecnología. Los estadounidenses más jóvenes son considerablemente más propensos a usar y apoyar productos de inteligencia artificial y tienen perspectivas más optimistas sobre su impacto futuro. Un estudio publicado por el Centro de Investigación Pew mostró que más de la mitad de los adolescentes estadounidenses ya utilizan chatbots de inteligencia artificial y que casi 1/3 de ellos lo hace diariamente. A nivel estatal, numerosos estados han propuesto o promulgado diversas leyes que buscan regular distintos aspectos de la inteligencia artificial, y en la reciente reunión anual de la Asociación de Gobernadores, líderes de todo el espectro político reconocieron que sus electores están muy preocupados por el tema. La pregunta que queda abierta es si esta preocupación bipartidista y generalizada se traducirá en acción legislativa concreta a nivel federal, o si el impulso de la administración hacia la aceleración sin restricciones prevalecerá hasta que las consecuencias sean demasiado evidentes para ignorarlas. Las elecciones intermedias serán un momento clave para observar si los votantes priorizan sus inquietudes sobre la inteligencia artificial en sus decisiones electorales.